Osmar, teniente de ejército y padre de familia. Fuerte. Desde pequeño, el valor es su característica predominante. Realizó con éxito pruebas de esfuerzo y resistencia. Participó del restablecimiento de la paz en Haití. Hoy, Osmar venció una batalla más, el miedo a las agujas. Aquí, lo que vale es la fuerza de voluntad. Vida é o que move todos os seres vivos. Está entre o primeiro e o último fôlego. Vive no olhar e na mente de quem encontra alegria e paz, mesmo em meio às crises. E está também no coração de quem sabe que foi criado para viver para sempre e crê que a morte é apenas um sono. Vem, eu sou a vida eterna. El impresionante monumento memorial de Yad Vashem recuerda a 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que murieron en campos de concentración de los nazis durante 1933 a 1945. Quedó un inmenso vacío en este mundo. Era como si una civilización entera se hubiera perdido. Muchos europeos de gran talento y clara inteligencia desaparecieron en las cámaras de gas y los hornos ardientes. Millones de familias fueron destruidas y con esa destrucción se perdió mucha esperanza, muchas promesas y muchos sueños que nunca serían realizados. Nada llenaría ese inmenso vacío. Millones de sobrevivientes sienten que el holocausto les robó a algún familiar querido que nunca se podrá reemplazar. Toma tu Biblia y hoy sacaremos lecciones prácticas de este gran libro que nos traerán esperanza. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Catástrofes naturales, enfermedades crónicas, muerte son algunas de las tragedias que nos causan sufrimiento. Y en esos momentos, sin duda, ya te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? El inmenso vacío también hizo surgir una pregunta ineludible. ¿Dónde estaba Dios cuando los nazis llevaban a cabo su obra? ¿Dónde estaba Dios el Padre? ¿No sabía Él lo que estaba pasando a sus hijos? ¿Qué se puede hacer para enfrentar una calamidad tan horrible? ¿Dónde estaba Dios mientras tanta gente sufría? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué tuvo que morir toda esa gente, esa madre, ese hijo? ¿Sabes que a Jesús mismo le hicieron estas preguntas? La gente le mostraba ejemplos de sufrimiento humano y le decían, ¿por qué? Un incidente está registrado en Lucas capítulo 13. Alguien se acercó a Jesús y le contó una tragedia. Resulta que Pilato, el gobernador romano, había hecho matar a un grupo de judíos galileos mientras hacían sacrificios para Dios. ¿Y qué podía decirle Jesús? Bueno, el Salvador quiso que la gente entendiera algo muy importante y esto es lo que les respondió. San Lucas capítulo 13, versículos 2 y 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, era creencia común que las cosas malas solo le pasaban a la gente mala. ¿Pero es verdad eso? Cuando sobrevienen calamidades o sufrimientos, ¿es porque alguien ha hecho algo malo? Jesús les dijo que no era así.
Uno no puede decir que los que sufren tragedias las sufren porque lo merecen. No siempre es así. No podemos pensar que nosotros somos mejores que ellos porque nos va siempre bien. Todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. Y esta es la única forma en que podemos evitar la muerte eterna, la calamidad final. Bueno, en otra ocasión Jesús pasó cerca de un hombre que había nacido ciego y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Ellos pensaban que tenía que haber una buena razón para que este pobre hombre nunca hubiera visto la luz del día. Pero Jesús le contestó estas palabras, San Juan capítulo 9, versículo 3, y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús les estaba diciendo que no es tan fácil contestar el porqué del sufrimiento humano, porque las tragedias no sobrevienen como resultado de algún pecado específico. Hay muchos que constantemente le preguntan a Dios: ¿por qué pasó eso? ¿Por qué nació mi hijo deforme? ¿Por qué me dejó mi cónyuge? ¿Por qué mi hijo murió en aquel accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sabes, quiero que pienses por un momento en un símbolo diferente. Piensa en la cruz de Jesús. ¿Qué dice ella del sufrimiento? Escucha la forma maravillosa como lo pone el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, inspirado por Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que en la cruz Cristo tomó todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestra angustia. Imprimió en su cuerpo las consecuencias del pecado de todo el mundo. Por eso nos puede salvar. Y por eso también nos puede comprender completamente. Jesús nos ofrece algo mucho más grande que simpatía. Él está allí sufriendo con nosotros. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Y cuando nos dice no estás solo, es porque Él mismo está allí. Por tanto, la respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es esta. Dios está allí en medio de nuestro sufrimiento. No está a distancia, sino junto a nosotros. Cristo sufrió más que cualquier ser humano en toda la historia. Este hecho le da sentido especial a la promesa del Salmo 139, versículos 8 y 10. Dice: si subiera a los cielos, allí estás tú, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. A la pregunta ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí con nosotros, en el lugar más oscuro y desolado. Pero hay mucho más que Dios hace por nosotros en medio de alguna calamidad. Me refiero a algo que Dios, por medio del profeta Isaías, menciona. Estaba hablándole a un grupo de gentes que temía que iba a ser excluido del grupo de los hijos de Dios, los escogidos. Ahora, aquí está, Isaías capítulo 56, versículos 4 y 5. Y dice: porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. En Isaías capítulo 49 el profeta describe un tiempo en el que el pueblo de Israel había sufrido calamidades y empezaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Esto fue lo que respondió el Señor por medio del profeta. 49 de Isaías 15, 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Qué nos dice este lindo pasaje? Que en un sentido los nombres, mejor dicho, de los seguidores de Cristo están escritos en las palmas de sus manos. En otras palabras, Él nunca se olvidará. Y en el libro de Apocalipsis,
les promete a los fieles que nunca borrará sus nombres del libro de la vida y que confesará sus nombres al Padre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh sí, así es como es Dios. Nos consuela cuando sufrimos. Nos dice, nunca te olvidaré, preservaré tu identidad por siempre, tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Por eso se llama el Dios consolador, porque está con nosotros durante cualquier calamidad. En Rusia, en el año 1983, una señorita cristiana de 24 años llamada Luba se encontró en una situación en que necesitaba consuelo. La habían sentenciado a un campo de trabajo en el Gulag soviético, el sistema de prisiones políticas temidos por todo el país. Era un lugar horrible, lleno de brutalidad y violencia, muy diferente de la vida ideal que esta linda muchacha había vivido. Y ahora había ido a parar en medio de mucho sufrimiento humano. Luba le pidió a Dios que estuviera con ella. Específicamente le pidió que le ayudara a encontrar algún otro cristiano en la prisión. Unos días después, conoció a María, una señora que también amaba a Jesús. Y sabes que dentro de poco tiempo, las dos se juntaron en el patio de la prisión, donde repartían pasajes bíblicos, oraban y a veces hasta cantaban suavemente. Cuando una de las dos recibía correspondencia de algún familiar, la leían juntas, compartiendo el gozo de las noticias de sus familias. Luba y María apreciaban sus reuniones secretas en Gulag. Era un pedacito de cielo en ese horrible lugar. Pero llegó el día cuando a María se le dio libertad y otra vez Luba se encontró solas. Al principio Luba se sentía inconsolable, pero luego empezó a hablar con Dios, ella sola. Oraba mientras estaba trabajando y en su camino al final del día. Más que nunca sintió la presencia de Dios como si estuviera allí con ella. Así es como Luba lo contó después de 3 años de estar presa. Ella dijo, yo le hablaba a Dios todo el día en mi corazón y pensaba, qué bello es estar con mi Señor libremente, hasta aquí en la prisión, en estos lugares helados. No hay palabras para describir lo que sentía. El Señor está muy cerca de uno en tales situaciones. Eso lo escribió en su libro, Que rujan los torrentes, Let the Waters Roar, la página 88. Sí, amigo y amiga, Dios estaba muy cerca de Luba en aquella prisión. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí cerca, dándonos consuelo. Y cuando Jesús estaba en este mundo, pasaba mucho de su tiempo aliviando a los que sufrían. Sanaba a los enfermos y los heridos. Y todavía lo está haciendo hoy. En el atrio en Yad Vashem, donde tiene las ceremonias de recuerdo frente al Salón de los Nombres, hay un relieve titulado La rebelión en el gueto, la última marcha. Hay algarrobos que han sido plantados en memoria de muchos que arriesgaron sus vidas para ayudar a los judíos durante el reino de los nazis. Israel les ha dado el título honorario uno de los justos. El horror del Holocausto nos mostró un lado humano malvado, injusto y cruel, pero también nos mostró un lado bueno lleno de amor y heroísmo. Esos árboles representan alguna de esas historias de heroísmo. Una de ellas se desarrolló en el pequeño pueblo francés de Le Chambon. Un sábado de noche, en el verano de 1942, la policía de los nazis llegó a llevarse a los judíos que se creía estaban escondidos en ese poblado. El jefe de la policía interrogó a un pastor llamado André Trocmé. Le exigió los nombres y direcciones de los judíos que vivían en el pueblo. Y el pastor le dijo que no conocía ningún nombre, lo que era verdad, porque todos los judíos que estaban escondidos tenían identidades falsas. El pastor dijo que no era la función de un pastor traicionar a sus ovejas. Bueno, inmediatamente el pastor Trocmé se fue a su casa para reunir los jóvenes a cargo de los estudios bíblicos que él había organizado. Los mandó a los galpones donde estaban escondidos los judíos y les dijeran que se huyeran al bosque durante la noche porque los nazis iban a regresar para buscarlos.
El día siguiente era domingo y la iglesia del pastor Trogme estaba llena de los ciudadanos de Le Chambon. Toda la gente estaba ansiosa y preocupada. No sabían qué les podía pasar por proteger a los judíos. Llegaron para alabar a Dios y buscar su ayuda y su poder. Y mientras oraban y cantaban, los nazis iban de casa en casa buscando a los judíos. Entonces el pastor se puso de pie para predicar. Le dijo a su congregación que era más importante obedecer a Dios que a un hombre. Les dijo que la autoridad humana, cuando contradecía la ley de Dios, no tenía autoridad sobre ellos. Y les recordó las palabras de Pedro. El capítulo 5 de Hechos: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Les contó que los discípulos que desafiaron la autoridad de César, y les recordó que el pueblito de Le Chambon se había transformado en un lugar de refugio. La idea de un lugar de refugio le vino al pastor Trogme mientras leía el libro de Deuteronomio, porque Dios había ordenado que algunas ciudades de Israel fueran lugares de refugio para gente que había sido acusada de algún crimen sin ninguna prueba. Y de esta manera los inocentes eran protegidos y podían vivir tranquilamente porque sus acusadores no podían entrar allí. Dios apartó estos lugares para que la sangre inocente no fuera derramada en su tierra. Así que el pastor Trogme creía que el pueblo de Le Chambon se había convertido en un lugar de refugio en medio de la persecución de los nazis. Todos los miembros de la iglesia decidieron desafiar a los nazis y rehusaron entregar a los judíos. Bueno, los días siguientes, la Gestapo los sometió a mucha presión. Querían nombres y lugares específicos donde podrían encontrar a los judíos. Pero la gente de Le Chambon no se dejó intimidar. Nunca fue entregado ningún judío. Durante toda la guerra, Le Chambon fue el lugar más seguro para los judíos en toda Francia. En verdad, se había vuelto un lugar de refugio. Los ciudadanos de Le Chambon nunca se habían distinguido en nada especial. No eran otra cosa que gente común y corriente que trabajaba para vivir. Nunca pensaron que lo que hacían fuera un acto de heroísmo, pero en ese tiempo tan oscuro hubo un lugar de luz, un lugar seguro como los que Dios mismo había ordenado para sus hijos que estaban en peligro. Y los ciudadanos de Le Chambon lo hicieron posible a riesgo de sus propias vidas. Amigo y amiga, Dios nos quiere rescatar. Es verdad que a veces la crueldad humana nos puede desanimar. A veces hasta nos puede hacer faltar la fe. Pero Dios siempre trabaja para sacar bien de lo malo, convertir un sufrimiento en un gozo, darnos bendiciones a partir de una tragedia. Por lo tanto, nos da la siguiente promesa que viene a la mente en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien, dice. No todas las cosas son buenas. Cosas muy malas, tragedias, a veces les sobrevienen a los hijos de Dios también. Por tanto, no podemos señalar a ninguno que sufre y decir que es más pecador que otros que la pasan bien. Vivimos en un mundo revuelto por el pecado. Pero podemos saber que Dios está trabajando para convertir cualquier situación mala en algo positivo para aquellos que le aman. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí, sacando bien del mal. Si tú visitas Auschwitz, en Alemania, te preguntas, ¿dónde estabas, Señor, mientras 6 millones de judíos sufrían? La celda 1412 es impactante. Allí en la pared estaba delineado Cristo muriendo en la cruz. Alguna víctima solitaria dibujó a Jesús en la pared y debajo estaban escritas las palabras, Cristo estuvo aquí. Sí, efectivamente, estuvo allí en medio de todo el sufrimiento. Hoy día, en este mundo no sabemos por qué hay tanto sufrimiento, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Y lo sabemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Sabemos que Dios siente nuestro dolor y nos da consuelo. Sabemos que Dios alivia el sufrimiento y convierte el mal en bien. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió.
porque Cristo aliviaba el sufrimiento. Lo hizo en la cruz y en su ministerio aquí en esta tierra, y lo está haciendo ahora mismo. Amigo y amiga, ¿has sentido el toque consolador de Cristo? ¿O te sientes solo en la oscuridad? Tal vez has perdido un hijo y te parece que no hay consolación. Tal vez sufres alguna enfermedad o quizá tu familia se ha separado. La gente trata de consolarnos y darnos esperanza, pero sus palabras suenan huecas. Sentimos que ellos no entienden. Y es verdad. Hay solo uno que puede entendernos. Hay solo uno que sabe cómo nos sentimos. Ese uno es Jesucristo. Él es el único que nos puede alumbrar en la oscuridad. ¿Deseas que esta esperanza esté latente en tu corazón? Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por darnos esperanza y la seguridad que tú estás allí en medio del dolor cuando sufrimos y que has hecho provisión para cada necesidad y puedes transformar los problemas en bendiciones. Confiamos en ti, oh Dios, porque si tú estuviste dispuesto a dar a tu único Hijo y el Hijo se dio a sí mismo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Que esta esperanza esté presente en cada momento de nuestra vida. Aceptamos el regalo de Jesús y lo aceptamos como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Será que a ti iré, oh Dios? ¿Será que en mi angustia a ti iré? ¿Será que te veré, oh Dios? ¿Será que en mi alegría te veré? Oh Dios, oh Dios, la tierra está que se cae en mil pedazos, el miedo reina junto a la maldad. No hay justicia para aquellos que la buscan, no encuentran más seguridad. El enemigo está desesperado, buscando vidas para destruir. Pues ve tu gloria que se acerca en los cielos. Él sabe bien, esto es su fin. ¿Será que escucharé tu voz? ¿Será que al oír responderé? ¿Será que tu camino seguiré? ¿Será que en tus huellas estaré? Oh Dios, oh Dios, La Biblia enseña que solo hay una forma de terminar con un final feliz: hacer de Cristo nuestra vida, nuestra gloria. Con fe aceptar su amor por mí.
¿Será que aprenderé a obedecer? ¿Será que nunca más te fallaré? ¿Será que mis pecados dejaré? ¿Será que entre los salvos estaré? Oh Dios, será. Oh Dios, será. Lo harás. Tan solo permanece en mí, verás mi plan para tu vida cumpliré. Búscame con fervor y entenderás que solo pienso en tu felicidad. No dudes más, confía en mí. Llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. El Señor quiere que aumentes tu confianza, tu fe en Él. Él quiere que seas feliz. Y recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.